Un saludo cordial para todos los cibernautas que buscan a través de la microlección información sobre los DRM. Esta lección está orientada como trabajo final del curso Gestión de la Información Digital de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. ¿Qué es DRM? La gestión de derechos digitales, abreviado en inglés DRM, de Digital Rights Management, es el conjunto de tecnologías orientadas a ejercer restricciones sobre los usuarios de un sistema o a forzar los derechos digitales permitidos por comisión de los poseedores de derechos de autor e independientemente de la voluntad de uso del usuario del sistema. Generalmente, esos dispositivos son instalados como condición previa a la distribución de software no libre, obras musicales, libros electrónicos o cualquier tipo de archivo sujeto a derecho de autor. ¿Dónde están? Los DRM están siendo incluidos en todo tipo de dispositivos digitales, sin informar a quienes los compran respecto de sus consecuencias, aunque han sido comunes las medidas de control técnico sobre la reproducción y el uso de software de aplicación desde los 80, el término DRM se refiere usualmente al creciente uso de medidas referidas al contenido y o trabajo artístico. En el mercado se ofrecen hoy muchos dispositivos equipados con circuitos electrónicos de Trusted Computing, donde están inmersos los DRM, entre ellos evidentemente computadoras, pero también reproductores de DVD, reproductores de audio, teléfonos, televisores, radios, juguetes, contestadores automáticos, fotocopiadoras, impresoras y muchos otros. Ejemplos de DRM: Adobe Lighting Rig, Microsoft Rig, Core Media DRM, Real Media Helix, Firefly, OMA DRM 1.0 y 2.0. ¿Para qué sirve? Sirve a los creadores de contenidos digitales para controlar cómo y quién accede a sus productos. Por medio de este sistema, el distribuidor se asegura una herramienta de control sobre los contenidos que posee. ¿Qué empresa utilizan los DRM? El DRM ha sido y está siendo usado por compañías proveedoras de contenidos como Sonic, Microsoft, Valve y la BBC. Apple Inc., quien renunció al uso de DRM solo en las canciones ofrecidas a través de su portal iTunes, que concentra el 80% de ventas de música online, entre otras. DRM y el cine. Un temprano ejemplo de sistemas de DRM fue el Content Scambling System, CSS, empleado por el DVD Forum en películas desde 1996. CSS usaba un algoritmo de cifrado sencillo y requería que los fabricantes de dispositivos firmaran acuerdos de licencia que restringían la inclusión de características como salidas digitales que podrían usarse para extraer copias digitales de alta calidad en sus reproductores. DRM y música. CD de audio. Debe notarse que los discos con DRM instalado no están bajo el estándar oficial de disco compacto, CD por Compact Disc, ya que son un CD-ROM. Por lo tanto, carecerán del logotipo de CD que se encuentra en los discos que siguen el estándar conocido como libro rojo. En 2002, Bertelsmann, comprometiendo a BMG, Arista Records y a RCA, fue la primera corporación en usar DRM en CD de audio. Música por internet. Muchas tiendas de música en línea emplean DRM para restringir el uso de la música comprada y descarga en línea. Hay muchas maneras para los consumidores de compra de música digital sobre la internet, en términos tanto de tiendas como opciones de compras. Libros electrónicos. Los libros electrónicos leídos en una computadora personal o en un lector de libros electrónicos típicamente usan restricciones de DRM para limitar el copiar, imprimir y compartir de estos. Estos tipos de libros están usualmente limitados a cierto número de dispositivos de lectura y algunas editoriales de publicaciones electrónicas previenen cualquier copia o impresión. DRM y documentos. Enterprise Digital Rights EDRM o ERM es la aplicación de tecnología DRM al control de acceso de documentos corporativos, tales como archivos Microsoft Word, PDF, AutoCAD, correos electrónicos y páginas web de intranet en vez de controlar medios de consumo.
Marcas de agua. Las marcas de agua digitales son características discretas de los medios que se le agregan durante la producción o distribución. Las marcas de agua digitales involucran datos esteganográficamente incrustados dentro de los audio o video DRM en plataformas generales de computación. Muchos de los sistemas de DRM en uso están diseñados para funcionar en hardware computacional de propósito general, tales como PC de escritorio, aparentemente porque estos equipos son vistos como los mayores contribuyentes a la pérdida de ingresos por copias no autorizadas. Las principales ventajas de los DRM son: permiten a los titulares de los derechos controlar de alguna forma la explotación ilegal de su obra. Facilitan al autor estadísticas en tiempo real de accesos a sus trabajos. Facilitan al autor una fuente de ingresos complementarios a las ventas por medios no digitales. Ayudarán a que aparezcan más y mejores contenidos digitales, pues intenta disminuir la difusión ilícita de la información. Más y mejores contenidos. Al incentivar la creación, se producirían contenidos de mayor calidad. Control editorial de la calidad. Al ser la mayoría de la información producida en estos sistemas de pago, se aseguraría la calidad mediante la evolución de los contenidos por árbitros. Las principales desventajas de los DRM son: existe aún la imagen entre los titulares de que no son sistemas seguros y de que pueden ser fácilmente vulnerados y craqueados. Busquen en Google y compruébelo. Disminuirá el número de clientes que acceden a los contenidos porque los desmotiva al no poder compartir algo que compraron legalmente. Incrementan los costos del proceso de creación o distribución de contenidos digitales, hardware y software, además del personal del mantenimiento del sistema. Eleva complejidad del sistema de control de acceso, lo que provoca incompatibilidades entre sistemas y que muchos usuarios no los usen o lo hagan incorrectamente. Falta de privacidad, ya que la mayoría de los sistemas incluyen un control de la conducta del usuario, sobre qué adquieren, preferencias, tasas de uso, etc. Esto puede ser muy peligroso en sistemas políticos autoritarios o podría ser utilizado para construir perfiles sobre las preferencias informativas de los usuarios y venderlos con propósitos comerciales. No es adecuado en su estado de desarrollo actual al espíritu de las excepciones a los derechos de autor, lo cual podría llevar a imponer toda clase de prohibiciones a los usuarios de las bibliotecas, viéndose así amenazado el derecho a leer anónimamente y con ello el derecho fundamental a la libertad de pensamiento. Los riesgos de las tecnologías DRM. Aunque el objetivo de las tecnologías DRM sea el de prevenir usos potencialmente ilegítimos de una obra digital, el problema es que también eliminan en muchos casos usos absolutamente legítimos. Por tanto, las tecnologías digitales en principio ofrecen un gran poder de difusión de obras, pero también un gran poder de control sobre el uso de las obras que puede crear restricciones muy severas sobre acceder y aprovechar esas obras. Es importante también despejar los interrogantes que pudiésemos tener para profundizar más sobre ellos. Es por esto que los cuestionarios propuestos son apenas interrogantes que podemos a través de esta información resolver y o motivarlos a que a través de los blogs o de la internet sean resueltos por ustedes mismos, direccionándolos a que hay muchas alternativas con las cuales podemos investigar para tener no solo un concepto, sino varias alternativas que nos permitan mejorar nuestro aprendizaje. Conclusión. En conclusión, los DRM son aquellas medidas tecnológicas que utilizan las empresas para proteger contenidos electrónicos. Concluimos que los DRM traen consigo tanto pro como contra, que en la actualidad se están manejando con un gran sentido crítico, todo esto en función de un legítimo uso de dicho dispositivo y con la única finalidad de establecer un punto neutral entre los derechos de libertad e intimidad del usuario y la protección de los derechos de autor. Podemos ver en Colombia cómo nuestros legisladores son indiferentes a fenómenos que se expanden por todo el mundo, como lo son el uso de los DRM.
Este congelamiento trae consigo una deficiente legislación en cuanto a delitos informáticos, rasgo un tanto irónico en un país como el nuestro, donde se crean leyes a diario y de forma desmesurada, tanto así que somos catalogados como uno de los países con ordenamiento jurídico más extenso. Finalmente, los DRM, vista desde una óptica más general, podríamos decir que efectivamente constituyen una clara violación a los derechos de usuario y que para su legal implantación requieren ajustes para que de este modo puedan proteger los derechos de autor respetando al usuario.